Hola, bienvenidos. Una nueva jornada, nuevo inicio de semana aquí en el resumen de noticias parlamentarias. Vamos a compartir un repaso de las noticias más importantes del día y también a hablar de lo que va a ser la agenda de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, que depara de la actividad parlamentaria para lo largo de esta semana. Voy a dar la bienvenida a mi compañero José Mauro. ¿Cómo estás? Hola Lu, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Y bueno, preparándonos para esta semana que se presume intensa en materia de comisiones. Sí. Vamos a tener un martes bastante movido. Sí, sí, ¿por qué? ¿Por qué decimos que va a ser un martes bastante movido? Porque sabemos que mañana martes a las 13 horas se reúne la Comisión de Juicio Político, segundo encuentro donde van a tratar el tema de la coparticipación, ¿no? Este fallo tan polémico que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Algunos dicen, bueno, favoreciendo de alguna manera lo que es el presupuesto de la ciudad, la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Arranca, ahí tenemos, martes 11 de julio a las 13 horas la Comisión de Juicio Político, bueno, este juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Según lo que establece el artículo 53. Habíamos dicho, la semana pasada se reunieron, aquí empezaron a plantear cómo va a ser los lineamientos del debate. Hubieron 2 testigos que estuvieron presentes aquí. ¿Y qué se espera para mañana? Una lista larga de testigos. Hay 7 testigos convocados para este martes. En principio están Silvina Batakis, que es actual presidenta del Banco Nación, y bueno, viene en su condición de ex secretaria de provincias. También va a estar... Un cargo que ocupaba en el Ministerio del Interior en ese momento. Fue clave en ese momento en el que se anunció la medida del Gobierno Nacional de retrotraer la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y lo que originó todo esta controversia que se ha dado. Claro, y a medida hora, ahora vamos a seguir nombrando los demás testigos, pero hay que poner en contexto que por qué vienen todos estos testigos, porque hay que poner en contexto de cuándo fue el fallo de la coparticipación de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, claramente que se va a citar a todos los funcionarios que ocuparon algún tipo de cargo, que pudieron haber tenido algún tipo de dato o de intervención en esa causa tan polémica y que hoy está tratando aquí la Comisión de Juicio Político. ¿Quién más va a estar? Va a haber representantes de las provincias. Pedro Oscar Goicoechea, ahí me está volviendo la voz. Sí. Me está volviendo. Sí, vos tranquilo, que nosotros acá... Asesor general, sí, usted, vos la remás. Ya está. Asesor general del Gobierno de La Rioja, Marcos Denet, fiscal de Estado de Catamarca, Raúl Julio César Abate, fiscal de Estado de Santiago del Estero, y Fernando Pablo Tanarro, fiscal de Estado de Santa Cruz. Una de las cosas, la semana pasada recordemos que había habido el anuncio de que iba a haber varios fiscales de Estado, al final no vino ninguno, pero la lista se completa con Gabriel María Astarloa, Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, y Alejandro Daniel Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema. Pero bueno, de estos 7 convocados que ha habido, estos testigos convocados, uno solo no va a venir, que es Gabriel María Astarloa, Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires. Ya anticipó que no va a venir. Los demás hasta ¿Pidió ahora reprogramar, sabemos? Pidió reprogramar, sí. Y los demás, o sea, es el de todos los convocados, era el que iba a dar la contraparte de las exposiciones, porque iba a dar la postura de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso, bueno, para esta oportunidad anunció que no iba a venir, quedará para después del receso. Y los demás hasta ahora nos dicen que están confirmados. Y aquí con esta lista de invitados podemos ver de alguna manera cómo hay un gran interés por parte de las provincias también de tratar este tema de la coparticipación, porque vamos a tener, como decía José, un representante de La Rioja, uno de Catamarca, uno de Santiago del Estero y otro de Santa Cruz, ¿no? Así es. Aquí se empieza a ver, cuando tiene que ver con el tema de la coparticipación, las provincias están muy interesadas porque de alguna manera se cuestiona esto, ¿no? De lo que aportan en base a lo que reciben también, una ley que quizá quedó como un poco ya desactualizada en base a la coparticipación que reciben las provincias en el día de hoy. Y recordemos también que en la Comisión de Juicio Político el jueves pasado se realizó, no fue martes, fue excepcionalmente jueves pasado. Lo que se votó una ampliación de la prueba, ¿sí? Se pidió que se incorpore cierto material probatorio para que sea analizado en la Comisión de Juicio Político. Entre otras cosas se solicitó una huella de voz.
¿sí? Claro, Que fue algo sí. que incluso en los medios de comunicación estuvieron hablando. ¿Por qué? Porque una huella de voz de Marcelo D'Alessandro, el exministro de Justicia y de Seguridad porteño, de cuyo celular se filtraron conversaciones que habría tenido con Silvio Robles, que era la mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosati. Claro, y la idea es justamente verificar si su voz es la que figura, no en los chats, iba a decir en los chats, no en las grabaciones que hubo y que se registraron y que se consideran ilegales o irregulares por lo menos, y que bueno, desde el oficialismo pretenden utilizarlas y bueno, entonces en este caso dijeron en la reunión de la semana pasada, el diputado Tailade pidió que en todo caso se registre la huella de voz, se haga un peritaje sobre eso y que la voz se tome de reportajes televisivos que se hayan podido hacer o que bien cuando venga a declarar, porque en alguna oportunidad va a ser citado sin duda, que se le tome en ese momento la prueba. Así es, y recordemos también que desde lo que sostienen desde el oficialismo, podríamos decir, es que ese fallo por el cual la Corte ordenó a la Nación restituir el 2,95% de la coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es que en esa orden o en ese fallo lo que se está investigando es si existió una posible connivencia, ¿no?, entre funcionarios del gobierno porteño y también los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, lo cual haría totalmente un sistema, si se probara y se comprobara esto luego de una investigación, no se estaría respetando lo que es la imparcialidad de los órganos del Estado, ¿no? Claro. Estaríamos hablando de que habría como una intervención entre funcionarios del Poder Judicial con funcionarios de otros poderes. Así es, y bueno, la idea es un poco, siempre se dijo, y a propósito de lo que mencionabas respecto a la presencia de fiscales de Estado de varias provincias, tiene que ver bien en representación de los gobernadores, que los gobernadores, recordemos que fueron los que junto al presidente de la Nación impulsaron o respaldaron ese pedido de juicio político que finalmente se presentó a través de legisladores, no a través del presidente de la Nación, pero fue quien el 1 de enero de este año lo impulsó. Ahora bien, en la sesión anterior, había una chicana de parte de la oposición diciendo, bueno, habían dicho que iban a venir gobernadores, ahora traen a fiscales de Estado. Claro, como diciendo, bueno, de alguna manera apuntaron a gobernadores y también se había dicho a fiscales, claro, a ministros también de Economía de las distintas provincias que iban a venir aquí. Lo cierto es que la Comisión de Juicio Político por el tema de la coparticipación recién arranca. Puede pasar cualquier cosa en el camino. Puede pasar de que en algún momento se cite y venga algún gobernador. Incluso estaba la posibilidad de citarlo a Guado de Pedro también, que venga aquí en calidad de testigo a la Comisión de Juicio Político. Bueno, por el momento, lo cierto que tenemos para mañana es esta lista que acabamos de leer con José. Podríamos reiterar entonces quiénes son los que van a estar invitados mañana. Es Pedro Oscar Goyochea, es asesor general de gobierno de La Rioja, Marcos Denet, también Raúl Julio César Abate y Fernando Pablo Tanarro, ¿sí? Estos van a ser entonces los que están confirmados para mañana. Fiscales, sí. Los fiscales, exactamente. Y también Gabriel María Astarloa. sí. Astarloa es el que no viene. Ajá, ese que el que pidió programar, que es quien representa a la ciudad de Buenos Aires. Correcto. Sí, y después tenemos a Alejandro Daniel Rodríguez, que es de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema de Justicia. Así que, ¿cómo pinta el panorama, José? Al parecer va a ser que va a ser una larga, intensa. iba a decir una audiencia larga, ¿no? Viste que Sí, una es lo audiencia que es lo que es, sí. una audiencia política, podríamos decir, la Comisión de Juicio Político, donde van a estar todos estos testigos, hablando sobre el tema de la coparticipación. Pero no es todo lo que hay mañana. Mañana también se reúne otra comisión que tiene que ver con la comisión de un plenario de comisiones, ¿no? Ahí tenemos la comisión de energía, ¿sí? Energía y combustibles con presupuesto y Hacienda. Fue invitada la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Arroyón, a fin de avanzar sobre el régimen de promoción de gas natural en nuestro país. Hablando de gas natural, ya hubo hace 5 días. Hubo una reunión, un plenario de comisiones que también se reunió esta misma comisión de energía con la de presupuesto y Hacienda, donde estuvo el titular de YPF hablando sobre este tema de, podríamos decir, 2 proyectos que ingresaron en el mismo momento, cerca del principio de año, habrá sido en el mes de mayo. Mayo, que tenía que ver con el tema del gas licuado y, el hidrógeno verde. El hidrógeno verde y el gas natural licuado, exactamente. Mañana se vuelven a reunir entonces con funcionarios para seguir hablando y analizando este tema. ¿Qué sabemos de esto, José? Bueno, de eso vamos a hablar ahora en las placas, así que no me voy a spoilear. No vamos a adelantar nada. Si querés,
Pero sí, va a ser, sí, vamos diciendo Sí. que, bueno, es un tema que ahora que está tan en boca de todos, la cuestión gasífera, bueno, es un tema que es a futuro, que el gobierno apuesta fuertemente en que pueda avanzar esta iniciativa. Es muy difícil realmente que en un año electoral, y como este en particular, pueda llegar a prosperar rápidamente este proyecto, pero hay disposición del gobierno, hay disposición de todas las partes a escuchar, a interrogar. Están viniendo funcionarios, es lo que siempre se pide en estos casos. De hecho, la presencia de Rollón fue pedida por legisladores de la oposición, pidieron que se presentara. La semana pasada, recordemos, se había presentado el presidente de YPF, y también vino un representante de Petronas, cosa que también fue un poco cuestionada porque, bueno, era como que se estaba presentando un proyecto a través de las empresas y no necesariamente a través del Ejecutivo. Exacto, porque recordemos que estos dos proyectos, tanto del hidrógeno verde como el del gas natural licuado, vinieron desde el Ejecutivo con la firma del presidente de la Nación, el jefe de gabinete de ministros y también el ministro de Economía en ese momento. Y bueno, es un tema que se viene tratando por el momento en reuniones informativas, podríamos decir, ¿no? Claro, Plenarios de comisiones, en este caso la de Energía y Presupuesto y Hacienda, donde van nuevamente a debatir sobre este tema. De alguna manera lo que buscan es poner en conocimiento a los distintos legisladores que integran las comisiones, este plenario de comisiones, de cuáles son los beneficios, las ventajas y la importancia de darle un tratamiento a este proyecto de ley que efectivamente, bueno, pueda tener el dictamen de comisión necesario y pertinente y que pueda meterse en el recinto. Lo cierto, como dice José, es año político, año legislativo, de elecciones. Es un año que quizá va a ser un poco complicado avanzar sobre este proyecto, pero bueno, veremos. Nunca se sabe en esta Argentina, ¿viste? No, seguro. Pero bueno, es un poco, veremos a ver qué pasa. Igualmente el tratamiento no hay tanto apuro. El tratamiento se va a dilatar un poco seguramente porque, bueno, ahora viene el receso de invierno, después vienen las elecciones, obviamente. Sí. Y veremos qué es lo que pasa en las elecciones y a partir de eso, de qué manera se plantea el panorama, de modo tal de que lo que vaya a suceder en el Congreso de acá hasta fin de año. Bueno, vamos a meternos en lo que es el día de hoy porque tenemos mucho material para analizar, incluso la palabra de los distintos legisladores y legisladoras nacionales. En esta oportunidad, para arrancar, vamos a ver qué decía el diputado nacional Ricardo Herrera, representante de la provincia de La Rioja, respecto al gasoducto. Yo celebro, estamos viendo cómo poder estar presentes el 9 de julio, el día... del Día de la Patria, que vamos a celebrar el Día de la Patria, acompañando al presidente de la Nación, a la vicepresidenta, al ministro de Economía y a todas las autoridades que van a estar presentes en la inauguración o ya la puesta en funcionamiento hasta Saliqueló del el gasoducto que llega desde Vaca Muerta, ¿no? Me parece que ayer hablábamos en una reunión informativa donde nos pudo visitar el presidente de YPF con toda una serie de funcionarios donde ponían de relieve, hay una ley que se está por presentar del gas licuado en la Cámara de Diputados para darle tratamiento también al gas licuado, el potencial que tiene Argentina, el potencial que va a tener toda este gasoducto, toda esta planta de tratamiento de gas licuado en el puerto argentino. Bueno, la verdad, el enorme potencial, la proyección económica que vamos a tener y vamos a revertir esa curva, ¿no? De estar importando a pasar a exportar gas natural, gas licuado. Se está trabajando con Bolivia para poder reversionar el gas y exportarlo también a Brasil. Estamos exportando ya gas al vecino país de Chile. Bueno, la verdad, hay un enorme potencial, hay un equipo, mire, la verdad ayer lo escuchaba con gusto al equipo de YPF hablar sobre el potencial que tienen todas estas inversiones, todos estos proyectos.
Bueno, escuchamos entonces la palabra del diputado nacional haciendo un poco una introducción de lo que va a ser el tema del día de hoy. Nuestro compañero José, como siempre, como todas las tardes, está acostumbrado a explicarnos sobre los distintos proyectos que ingresan aquí a la Cámara de Diputados de la Nación. De eso se trata un poco también esta programación, de contarles a ustedes y poner en conocimiento de cuál es el trabajo que realizan los legisladores nacionales. Habíamos dicho entonces que el tema del hidrógeno verde y el gas natural licuado fueron dos proyectos que ingresaron desde el Ejecutivo Nacional, allí por el mes de mayo, y que ya la Comisión de Energía, en conjunto con Presupuesto y Hacienda, la semana pasada empezó a tratar en una comisión informativa y que mañana se vuelve a reunir para hablar o seguir hablando y seguir analizando este proyecto que es tan importante para la economía de nuestro país. Contanos, José. Así es, Lu. Se trata del régimen de promoción de gas natural GNL en nuestro país. Y bueno, como decíamos al principio, este martes a las 15 se van a reunir las comisiones de Energía y Combustibles que preside el diputado Higón y de Presupuesto y Hacienda de Carlos Heller para recibir a la secretaria de Energía de la Nación, Fabia Rosselló, a fin de avanzar en el análisis del régimen de promoción del gas natural en nuestro país. Esto va a ser la continuidad del tratamiento que se inició el martes pasado, el 4 de julio, y lo que hablábamos también al principio con la visita del presidente de YPF, Pablo González, y esto va a ser una continuidad en lo que fue la presentación de este proyecto. Pablo González, que estuvo incluso acompañado de otros funcionarios, Sí, habíamos así dicho es. Adelantados. Sí. Juliano es el nombre de uno de el CEO de YPF, justamente. Bueno, vamos a otra placa, y es la iniciativa que es que el Poder Ejecutivo remitió al Congreso el pasado 29 de mayo. Vos decías mayo, bueno, ahí en esa fecha entró este proyecto que busca declarar de interés público nacional la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de GNL, con el objetivo de desarrollar la cadena de valor de la industria del GNL, promover exportaciones y propiciar el desarrollo tecnológico del sector. Esto es más o menos lo que establece esta norma, que se propone la creación de un régimen de promoción de grandes proyectos que comprende el transporte de gas natural destinado a la producción del GNL, su licuefacción, almacenaje y transporte, y su comercialización y exportación. Y bueno, la idea es beneficiar un poco a quienes presenten proyectos, porque bueno, ¿qué es el régimen que establece? Bueno, exenciones de impuestos y bueno, atiende por ejemplo a los que presenten los primeros 3 años de su sanción proyectos y que van a ser beneficios para aquellas empresas que presenten proyectos, y por otros 3 años por la autoridad de aplicación. Además va a otorgar beneficios fiscales a proyectos que comprometan como mínimo una determinada inversión y una capacidad mínima de producción de toneladas de gas por año. Está claro que bueno, el bien lo tiene el Estado provincial en todo caso, porque la Constitución establece que lo que está debajo de la tierra corresponde a las provincias. Las provincias, exactamente. Es el Estado en todo caso, y bueno, un Estado que no tiene recursos para hacerlo por sí solo, pero sí para administrar y coordinar todo lo que es la tarea que se va a avanzar, y lo que tiene que hacer es sacar ese gas justamente las empresas. Estaba mirando incluso de la reunión que fue hace unos 5 días aquí en ese plenario de comisiones que decíamos de Energía y Presupuesto y Hacienda, alguna de las declaraciones que quedaron de los distintos funcionarios que empezaron a debatir aquí, y entre algunos objetivos, por ejemplo, tiene que ver con valorizar el potencial de Vaca Muerta, aumentar la inversión extranjera, ¿no? Es decir, beneficios de crecimiento económico, creación de puestos de trabajo e ingresos de divisa, que seguramente a lo largo de las placas los vamos a ir profundizando y vamos a ir analizando respecto a este tema. Y también quien estuvo hablando de este tema es el diputado nacional Aldo Leiva, que decía lo siguiente. Contento por lo estaba escuchando a ustedes hablar del gasoducto. La verdad que es un avance más que significativo y también una muestra elocuente de cuando hay decisión política, de cuando hay compromiso, se pueden llevar a cabo iniciativas como esta. Es bueno también decir que sin duda gran parte de los recursos fueron fondos provenientes del aporte a las grandes fortunas, una cuestión que se discutió mucho y que sin embargo se pone de manifiesto que
fue, como se decía, aparte de ir esos recursos para el gasoducto, también para los barrios populares. Yo puedo dar testimonio en mi comunidad, en General San Martín, de donde le estoy hablando, que también parte de sus recursos llegaron acá para que se ejecuten obras de mejoramiento de instalaciones eléctricas, de instalaciones de agua y también de equipamientos para los vecinos de bajos recursos. Lo escuchábamos a Aldo Leiva entonces hablando sobre el tema del gasoducto. Es un tema que se va a hablar a lo largo de todo este año y seguramente a lo largo del año que viene también, porque es una inversión muy importante en materia económica y para el desarrollo de nuestro país. José, ¿qué más tenemos? Sí, bueno, justamente esta norma establece un compromiso entre los estamentos que plantea, un compromiso de estabilidad fiscal y regulatoria, y garantizará un porcentaje de libre aplicación de las divisas obtenidas por las exportaciones de GNL durante 30 años. Sí. Y estabilidad regulatoria cambiaria para el pago de deudas financieras. Justamente porque lo que están acostumbradas las empresas a las que invitas a participar de estas operatorias, justamente lo que necesitan es justamente un respaldo jurídico y bueno, y extensión en años, porque esto no es toda inversión necesita muchos años, por eso estamos hablando de 30 años, porque todo esto es a largo plazo. También va a garantizar el transporte y suministro del gas natural para el proyecto e incluye la posibilidad de acceder a autorización de exportación en firme de GNL 365 por 30 años. Bueno, vemos los plazos que son bastante amplios. Como contrapartida, por ejemplo, demanda requisitos de integración de contenido nacional y contribución al desarrollo local, que van escalando periódicamente. También teniendo en cuenta la demanda, decían durante la presentación, esto lo decía Pablo González, que teniendo en cuenta la demanda de energía que hay en el mundo, que hoy estemos acá tratando un tema que debe configurar una política de Estado es muy saludable. Eso lo decía Pablo González. De hecho, José, también en la reunión anterior se hablaba de dos cuestiones fundamentales. Por un lado, de un marco general y también de un marco monetario. El marco general del proyecto propone una estabilidad fiscal de 30 años, la devolución del IVA, como lo decías hoy, derecho a exportación variables, extensión de tributos a la importación y la adhesión provincial y municipal. Y también hablaban de un marco cambiario que supone la libre aplicación de exportaciones del 50%, el acceso a divisas para importaciones y una estabilidad cambiaria por 30 años para normas de endeudamiento financiero, ¿no? Así es, y bueno, y como decíamos, Pablo González hablaba sobre el horizonte de reservas que tiene el país, porque bueno, mucho hablamos de vaca muerta, todo lo que contiene, y bueno, en Neuquén, dijo Pablo González, que recordemos de paso, aparte de ser presidente de YPF, es precandidato a senador nacional por Santa Cruz. Hay un horizonte de reservas de 16 billones de barriles de petróleo, es un montón. Actualmente YPF hace 2 meses ha vuelto a exportar petróleo crudo a través de OTASA Chile en una operación que no se realizaba desde 2007. Hoy estamos arriba de unos 60.000 barriles con la posibilidad de llegar a 110.000 barriles. Eso es dinero, dólares para el país que tanto necesitamos. Porque no solo vamos con el gas, con el petróleo que podemos sacar, no solamente vamos a permitir para el consumo interno, sino que vamos a ahorrar de comprarnos de afuera también. Hay 6,6 billones de barriles de Cuenca Austral. Palermo Aike es un horizonte de reservas que nosotros, eso está en Santa Cruz, nosotros también hemos informado oportunamente y estamos en una alianza con la Compañía General de Combustibles que vamos a perforar en el mes de agosto. Son reservas no convencionales, preciso. Todo esto surgió de la última reunión de hace 5 días aquí en este plenario de comisiones. Y también quien estuvo hablando respecto de este tema es el diputado nacional Manuel Aguirre, representante de la provincia de Corrientes. Vamos a ver qué decía. Nosotros estamos esperando el gas hace muchos años. Corrientes y Misiones no tenemos gas natural. Nosotros tenemos gas gas envasado, digamos. Yo lo voy a hablar desde el punto de vista político porque no soy técnico y solamente soy abogado. Bien. Aunque los abogados sabemos todos. Yo lo que les puedo decir es que lo de ayer realmente es como que usted abriera una casa, le pusiera una puerta y abriera esa puerta, pero la casa no es habitable.
todavía no sabemos cómo va a seguir el siguiente paso, porque está en el primer paso y la inauguración tiene sentido, esa inauguración que han hecho, porque es como si inaugurara una casa en construcción. Todavía falta muchas cosas por hacer, pero claro, están preocupados y ocupándose de justificar su accionar con este tipo de obra que en realidad no va a dar todavía, digamos, trascendencia que la sociedad necesita, entre ellos Corrientes. Puedo dar fe de lo que decía el diputado Manuel Aguirre. Yo soy de la provincia de Misiones y la verdad que allí no existe el tema del gas natural. Yo pensé que iba a decir que los abogados saben de todo. Eso a veces yo creo que es una cosa que nos atribuyen que no es de todo cierta, ¿no? No, pero es verdad, hablando de lo que decía del tema, es una deuda histórica que tiene incluso la Nación con las provincias del norte como Corrientes y como Misiones, que claramente así se sigue utilizando todavía las garrafas. Claro. Aunque no lo creas, se sigue utilizando las garrafas, todas las casas, los locales, los comercios, todo. Te quedás sin gas para cocinar, para bañar, te tenés que llamar y pedir que te den una garrafa literal. Algo que yo sé que por ahí las personas de estas provincias, más de provincias del sur, no están acostumbrados. Hace muchos años que no existe más este tema. Bueno, las provincias del norte es una deuda todavía que tiene la Nación y que veremos, bueno, a ver si con esto los pueden llegar a incluir, ¿no? ¿Qué más tenemos, José? Sin duda. Bueno, y entonces llegamos a lo que es la demanda local, que es un poco lo que estás diciendo vos, justamente, porque a propósito de eso, uno ha escuchado durante todos estos días en los cuales nos estamos haciendo un doctorado en base al tema de gasificación. Bueno, hay un problema enorme, ya que mencionaste las provincias del norte, sí. Hay un problema enorme con el tema de qué es lo que está pasando en Bolivia. Y digo, a propósito de los números que estamos dando acá con estos datos nuestros de lo que representa la producción argentina, en Bolivia, por ejemplo, se están quedando sin gas, así, sí. Literalmente, y prácticamente, porque bueno, se están acabando los pozos de todas las reservas, justamente. Entonces es un problema que en el caso de que ellos logren, porque bueno, cuando se te van acabando, tienen que hacer nuevas exploraciones e investigaciones. Habrá que ver cómo están de inversiones como para encontrar nuevos yacimientos. Pero mientras tanto eso va a demorar muchos años, 5 por lo menos. Entonces Argentina tiene que resolver el tema de mandar el gasoducto que acaban de ser inaugurado ayer y que se va a poner en marcha hacia fin de mes seguramente. Pero sí. Hay que analizar para los próximos meses la posibilidad de extender el gasoducto hacia el norte, sí. Justamente porque si no las provincias del norte van a tener fuertes problemas, serios problemas desde Salta y hasta el norte de Córdoba, problemas de gas para los próximos meses. Exacto, y acá veía que decía que el desafío, una de las tantas frases que quedaron de la reunión anterior, que el desafío es monetizar esa reserva de gas, ver la forma de establecer el mercado interno, de abastecer el mercado interno y exportar los saltos exportables a través del gas natural licuado, que son uno de los principales objetivos que se buscan aquí. Y llegamos a la primera mitad del programa. Quédense con nosotros que nos vamos a un pequeñito corte y en minutos nada más volvemos con más información parlamentaria. Buena semana, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas, aquí estamos. Hay un proyecto por el cual yo trabajé muchísimo y somos muchos los diputados y diputadas que hemos trabajado, pero veo muy difícil que eso pueda darse, y es el proyecto de humedales. Creo que es un proyecto muy importante para la Argentina también. Todo lo que tiene que ver con la agenda ambiental, en ese caso el de trazabilidad también entra. La creación de la Defensoría MIPYME, pero en el marco del Poder Legislativo, que creemos, porque existen un montón de regulaciones y las pymes no encuentran, bueno, lo voy a estar presentando. Yo creo que lo estoy consultando con dirigentes pymes también, están muy entusiasmados, una comisión bicameral que a similitud de lo que está legislándose en el resto del mundo, cumplamos acá, porque supuestamente la defensa de la competencia, por ejemplo, está dentro de la Defensoría del Pueblo. ¿Cuánto hace que no está elegido el defensor del pueblo? DTV, tercera edición, de lunes a viernes.
Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con precios justos. El compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Punto Género. Después también está el ciberflashing, que es cuando te envían fotos de genitales, fotos o videos de genitales de una persona sin consentimiento. Están todo lo que son las acciones de cibercontrol, que tienen que ver con la instalación de programas espías o el control de la geolocalización o la actividad de una persona en línea. Punto Género, lunes, 23 horas. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Punto Género, lunes, 23 horas. Continuamos ahora sí con el resumen de noticias parlamentarias. Estamos haciendo un repaso de lo que es el proyecto presentado por el Ejecutivo Nacional respecto al gas natural licuado. La semana pasada ya hubo un plenario de comisiones donde se reunió la Comisión de Energía con la de Presupuesto y Hacienda y mañana se espera que para las 15 horas vuelva a haber una reunión donde hay distintos funcionarios invitados como disertantes que van a hablar sobre el tema. José, ¿qué más tenemos respecto a este tema? Habíamos dejado en la cuestión de la demanda local y bueno, sobre el tema habló Pablo González, titular de YPF, y informó que está en 1.8 trillones de pies cúbicos y la proyección para 2030 da 2,4 trillones de pies cúbicos y para 2040 3,6. ¿Qué es lo que se supone que va a consumir nuestro país de acuerdo a la demanda que hoy estamos teniendo? Yo tiro cifras y a lo mejor es como uno realmente hay que ser muy especialista para cobrar conciencia de lo que estamos hablando. Pero ¿por qué es esto? Y vamos a seguir avanzando porque el tema es que no nos va a dar el tiempo para consumir todo lo que tenemos. Si dividimos el horizonte de reservas que tenemos en función de la Agencia de Energía de Estados Unidos, en las cuencas productivas del país, lo que investigó la Agencia de Energía de Estados Unidos, tendríamos reservas a este nivel de consumo para unos 170 años. Sí. No sé qué estarás
¿Dónde estaremos de acá a 170 años? No sé vos, pero yo calculo que ya no voy a estar más. Yo Salvo tampoco. que exista algo para estirar la Yo edad. me voy ¿viste? antes. Algo. Yo me voy antes, te aviso. Con este nivel de consumos y reservas, Argentina tendría 170 años de consumo en un horizonte de transición energética que no va a durar eso, explicaba Pablo González, justamente teniendo en cuenta el hecho que ese horizonte de transición energética, ¿cuánto será? 30, 40 años, 50 años como mucho. O sea, hay el gas, desde acá a 50 años ya no te van a permitir más consumir gas por una cuestión del efecto invernadero. O sea, la idea de todo esto, José, es que Argentina deje de importar gas y empiece a exportar gas. Que lo haga, sí, claro. Claro, y que sea de alguna manera sea competitivo con el mayor exportador de nuestro... Claro, el principal competidor es la costa del Golfo. Es la idea un poco potenciar a la Argentina para que compita con su mayor competidor, ¿no? Deje de importar y empiece a exportar este gas. Así es, sí. En el mercado global, decía Pablo González, hay 400 millones de toneladas. Por eso estamos hablando para ir a competir con los demás. Y el proyecto de YPF es de 25 millones. Entre los países exportadores que hay, que tienen el 75% están Qatar, Australia, Estados Unidos, Rusia y Malasia. Hay 46 países importadores que tienen el 45% y las empresas productoras como Shell, Petronas, estimó que para 2049 va a crecer a 700 toneladas anuales la demanda de GNL. Tenemos que en Vaca Muerta presenta más de 150 años de reserva. Todo lo que tenemos acá, todo el bien, hay que sacarlo, ese es el tema. Argentina en materia de gas tiene un 3% entre gas natural y no convencional. En el mundo existen 28 trillones de pies cúbicos de recursos técnicamente recuperables, es decir que el mundo tiene gas, no solamente nuestro país. Obviamente no es que nosotros solo tenemos gas, es que los demás saben sacarlo. Nosotros sabemos sacarlo, el tema es tener recursos para hacerlo y hacerlo. No solamente en nuestro país, hay que establecer un régimen de promoción, y de esto en definitiva estamos hablando, que nos permita a nosotros llegar a niveles competitivos que tiene una alta demanda. Y quien también estuvo hablando respecto de este tema es el diputado nacional Marcelo Casareto, representante de la provincia de Entre Ríos. Vamos a ver qué decía, si nos ayuda a entender un poco más en detalle de qué se trata este proyecto tan importante. La Argentina siempre ha tenido riqueza. Por ejemplo, se han detectado yacimientos de gas en la década del 20 que no se han podido explorar, ¿no? Entonces, ahora con Vaca Muerta hay un desarrollo y hay petróleo y hay gas no convencional. Pero hay que generar la conexión para traerlo a los centros de consumo, ¿no? Entonces, este gasoducto que se inauguró ayer es clave para sumar a la ecuación energética argentina, para la industria, para la familia. En el caso del otro proyecto de GNL, significa que como hay tanto gas para 150 años de consumo argentino, tenemos la posibilidad de transformarlo en gas licuado. Entonces, pero no tiene que ser ese gasoducto que ya se ocupa con el consumo interno. Se va a hacer otro gasoducto de Vaca Muerta hacia Bahía Blanca y ahí se va a hacer una planta de licuefacción, que es para licuarlo y hacerlo líquido. El gas en estado normal, hacerlo líquido. Y a partir de ahí exportarlo en barco. Lo que antes veías que entraban los barcos de GNL, ahora van a salir los barcos de GNL. Y la Argentina, en lugar de tener una ecuación deficitaria, va a tener una ecuación superavitaria en materia de energía. Así que va a cambiar sustancialmente. El proyecto fundamental de esta ley de GNL, que es para todos los proyectos de GNL que haya, hay un proyecto puntual que es el de YPF con Petronas, que van a invertir en 15 años 50.000 millones de dólares en la zona, 51% YPF, 49% Petronas. Esta semana pasada vino el presidente de YPF, Pablo González, explicó al detalle. Mañana viene Flavia Rollón, la secretaria de Energía, donde va a ampliar la política pública que se fortalece con otras cosas más. En el gasoducto del norte, que venía el gas de Bolivia, ahora se va a revertir para exportar gas a Bolivia, porque Bolivia exportaba a Argentina y a Brasil. Ahora, como Bolivia se está quedando sin gas, nosotros vamos a exportar a Bolivia y a Brasil, vía Bolivia. Esa sería la reversión del gasoducto que anunció el ministro de Economía Massa. Y a partir del mes que viene empieza a exportarse petróleo por el oleoducto que está en Neuquén a Chile. Desde el año, no sé, 97 creo que no se exportaba petróleo a Chile. Así que la ecuación energética argentina, que tanto sufrimos con la guerra y la suba de los precios del petróleo y del gas licuado y el consumo, bueno, ahora esa ecuación comienza a revertirse
Y dentro de las noticias que hay en la Argentina, esta es una buena. Bueno, escuchábamos entonces al diputado nacional Marcelo Casareto explicando un poco lo que es el tema del gas natural aquí en la Argentina. Y para ilustrar a modo de ejemplo y terminar de entender cómo funciona el tema de la producción del gas en el mundo, nuestro compañero José nos va a explicar un mapa. Me hace acordar el mapa mundi, ¿viste? Ese mapa de geografía de la escuela. José, a ver, contanos cómo funciona esto. Siempre quise hacer esto, me falta el puntero, Me hace pero acordar bueno. de la escuela cuando tenías que calcar el planiferio. Mirá qué época. Bien, No sé si lo seguirán haciendo todavía. Y deberán hacerlo seguramente, pero bueno, lo que teníamos entonces, estábamos hablando de, vos hace un rato decías el tema de la necesidad argentina de monetizar las reservas, justamente. Y yo comentaba el de hecho de que, bueno, mucho nos sobra el gas, pero tenemos que consumirlo y exportarlo, obviamente, porque a Argentina lo que menos le sobra son reservas. Sí. Pero el problema, la desventaja que tiene Argentina, y de eso habló el Pablo González cuando estuvo acá, es que tiene un problema logístico. ¿Por qué? Porque estamos muy lejos de todo. Sí. Acá está Argentina, y esta es la distancia que nos lleva. Para llevar el gas a Europa, que tanto lo necesitaba durante todo este tiempo, justamente por el tema, por la guerra en Ucrania, y a China, por ejemplo, a lugares solamente. Entonces, ahí tenemos al costado, ahí tenemos todos los productores principales, Canadá, Estados Unidos, México también, y calculemos solamente a grosso modo las distancias, Europa, Rusia, Qatar, China, Mozambique también, y veamos ahí que nos dice la distancia en millas náuticas acá. Malasia es la que más cerca de todo está, 4.230, de Malasia es el socio de YPF que es Petronas, justamente, por eso tienen tanto expertise para desarrollar eso. Rusia 5.060, Qatar 5.811, Australia 5.995, bueno, sigue Canadá 6.000 y pico. Estados Unidos está lejos también. Sí. Y Argentina está más lejos que todo, 8.990 millas náuticas. Esa es la distancia que nos... Claro, eso es lo que termina complicando el tema de la logística, de trasladar hacia esos países. Encarece todo el producto, obviamente, pero bueno, necesitamos conseguir, porque obviamente al primero le vamos a vender, que ya le estamos vendiendo esa, a Chile. Sí. Obviamente, recién lo decía el diputado Casareto, y abonando lo que comentábamos respecto de Bolivia. Le vamos a tener que mandar gas a Bolivia, a Brasil, por ejemplo, que es un gigante, justamente. Entonces vamos a tratar de ubicarlo en donde podamos, recordando que estamos lejos de todos. Sí. Pero bueno, Pero no imposible, lejos pero no imposible, José. Así es, sí. Bueno, hoy Vaca Muerta le explicaba, bueno, ya vamos a la siguiente placa. Pablo Giuliano explicaba que Vaca Muerta produce el 45% del petróleo y el gas que se produce en Argentina y que YPF creció un 40% de su producción en Vaca Muerta. En la presentación estuvo presente Petronas, socio, que recién hablábamos, de Malasia, socio desde 2014 de YPF, es la cuarta empresa generadora del mundo. Tiene una producción con YPF de 50.000 barriles por día de petróleo y ha sido un buen socio, decía, en la Argentina, decía Pablo González. En 2024 se piensa firmar la decisión definitiva de inversión, con lo que ambas compañías, YPF con el 51% y Petronas el 49%, empezarán a buscar las líneas de financiamiento para terminar el proyecto. El problema que está teniendo Vaca Muerta es que tiene la potencialidad de producir más petróleo y gas de lo que puede transportar. Así es. Y quien también hizo referencia a este tema es el diputado Carlos Selva, representante de la provincia de Buenos Aires. Si les parece, vamos a escuchar a ver qué decía y después seguimos analizando respecto al tema del gas natural. A ver qué dice. Ayer quedó nuevamente ratificado en público, casi por cadena nacional, de que había casi una imposición del Fondo Monetario Internacional que no se destinaran recursos a este importante plan estratégico de la Argentina desde el punto de vista de la soberanía energética, y nuestro gobierno, a través de la figura de Sergio Massa, llevaron adelante la decisión que hoy nos permite claramente poder decir que hemos dado un paso fundamental, que no es el último, que es un proceso que no fueron capaces de impedirnos, ¿no?, que avanzáramos en este marco de sostener soberanía. Y yo creo que fue un hecho histórico, fue un hecho que se hiciera el 9 de julio, bueno, fue una coyuntura, pero realmente la necesidad de que Argentina tome el sistema energético y, como también se dice hoy,
es una economía, la energía de fósil es una transición. Entonces hay que tomar decisiones rápidas, hay que aprovechar la potencialidad de la Argentina en este momento, porque dentro de 20 a 30 años o menos, el cambio de las energías fósiles va a ser reemplazado por las eólicas y va a ser reemplazado por las fotovoltaicas, digamos. Entonces Argentina tiene que tomar decisiones rápidas, concretar las obras rápidas y aprovechar ese recurso que dentro de 20 a 30 años no nos va a servir para nada. Argentina tiene que tomar decisiones rápidas y aprovechar esos recursos que dentro de 20 o 30 años no nos van a servir para nada, decía el diputado Carlos Selva. José, ¿qué más tenemos respecto de esto? Es exactamente lo que decíamos recién, Sí. justamente, y bueno, hay que apurarse porque el tren está pasando ahora. Así. Veamos la siguiente placa, que este proyecto en las 3 fases va a necesitar aumentar la producción de gas natural del país en un 85%. Es una inversión que en sus 3 fases iría a 50.000 millones de dólares y sería por las locaciones en las que hay que invertir. Se necesita una norma que vuelva competitivo el proyecto porque Argentina tendría que estar compitiendo, por ejemplo, con Estados Unidos. Sí. Esto lo decía Pablo Giuliano, que es CEO de YPF, lo dijo la semana pasada cuando estuvo acá en el plenario de comisiones. Recordemos, mañana va a estar Flavia Rollón, entre otros funcionarios, exponiendo sobre este mismo tema. Porque, ¿qué pasó? ¿Quiénes les pidieron que venga Flavia Rollón? Diputados de la oposición. Por ejemplo, ahora vamos a ver lo que opinaron los diputados que no son del Frente de Todos. Pamela Verazay fue la que más crítica, es de la UCR de Mendoza, diputada. Cuestionó que los funcionarios de la empresa vinieron a presentar el proyecto del Ejecutivo y que en vez de estar discutiendo política pública en materia de energía explicada por la persona responsable, estamos discutiendo negocios puntuales, porque no estamos hablando de un régimen de promoción para el GNL, sino un proyecto de financiamiento para un proyecto de YPF Petronas. Claro, los que estaban acá eran justamente el presidente de YPF, el CEO de YPF, justamente representante de Petronas, hablando de ese acuerdo que hay, porque recordemos, este gas lo tienen que sacar justamente las empresas. Sí. Obviamente se había invertido el orden a lo mejor de las presentaciones, porque bueno, el proyecto lo terminó presentando la gente de YPF, pero bueno, son los que más conocen de este tema y más expertise tienen. Bueno, veamos lo que decía también el diputado, a ver, otro diputado. Ahí está, Pablo Servi. Pablo Servi, justamente de Neuquén, remarcó la importancia que tiene el proyecto para su provincia y ampliar las fronteras para el futuro de Vaca Muerta y del país, pero señaló que es necesario pensar en la infraestructura de los caminos que hoy están saturadas para poder llevar adelante los desafíos de producción. Es importante inversión en los caminos y comodidades para lograr estabilidad social. Él hablaba también de los caminos por arriba también, no solamente gasoductos que se van haciendo y que se están haciendo, y bienvenidos sean, como el que se inauguró ayer. Sí. Pablo Servi, de la provincia de Neuquén, que es clave en todo este negocio del gas. Y veamos la última placa, que es la de que dijo el diputado Rolando Figueroa del Movimiento Popular Neuquino, justamente, y no es cualquier diputado, sino que es el gobernador electo de la provincia de Neuquén y que está como parte muy interesada en este tema. Nos estamos anticipando a los problemas reales que vamos a tener si no realizamos las acciones necesarias para poder desarrollar la Argentina, y celebró obviamente la realización del gasoducto, pero criticó que se tuvo que haber realizado antes. Bueno. Así es, y hablando de la palabra de los distintos diputados nacionales que estuvieron presentes en este plenario de comisiones la semana pasada de Energía y Presupuesto y Hacienda, también vamos a escuchar la palabra en esta oportunidad del diputado Luis Di Giacomo, que también habló respecto del gas natural. Vamos a ver qué decía. A ver, el equipo que llevó YPF, digamos con González al frente, pero con todo un equipo completo, con Giuliano, que también es el CEO, y con otros miembros más de ese equipo, realmente nos mostró y nos dio, digamos, una demostración, primero de jerarquía, de calidad en su trabajo, en su conocimiento técnico, en claridad en las cosas que tienen, digamos, por abordar. Esto es muy importante. Creo yo que nos hubiera gustado, como decíamos, que también estuviesen la Secretaría de Energía, tanto de la Nación como de las distintas provincias, para poder, digamos, también desde la presencia del Estado. Yo a YPF la considero también
como parte del Estado, porque es una empresa que mayoritariamente pública, ¿no? Así que la verdad que la reunión fue muy satisfactoria en muchos sentidos, se pudieron aclarar muchos términos, se pudo debatir sobre temáticas controversiales inclusive, y nosotros aprovechamos también la oportunidad para pedir, y así fue el compromiso del presidente de la comisión, el diputado Higón, que se trate en la próxima reunión el tema del hidrógeno verde, porque así como tenemos que avanzar con las energías convencionales, y en esto nuestra provincia tiene mucho que hacer y que decir, porque tenemos posibilidades de ser la salida a través de nuestros puertos tanto del petróleo como del gas, pero también queremos que se pueda resolver una ley que proteja en el mismo sentido las enormes inversiones en materia de hidrógeno, en energías alternativas, para poder tener finalmente también la empresa que se pueda dedicar a este tipo de energía, que en esta etapa transicional es muy importante empezar a desarrollar mientras tenemos la posibilidad de hacerlo, y no cuando el mundo ya avance y nos acordemos tarde que teníamos que hacerlo. Así que me parece que la explotación y la posibilidad de venta del gas, este es el momento. No podemos esperar 20 años más, porque dentro de 20 años probablemente no tengamos la demanda que estamos teniendo hoy. Y esto con las energías renovables y actuar de esta manera en su conjunto, me da la impresión que es la salida que tiene nuestro país para superar esta crisis que desde hace años cíclicamente nos viene rebotando y trayendo tantos problemas, ¿no? Ahí veíamos a Luis Di Giacomo, entonces me quedo con esa última frase, José, que decía que es la posibilidad, la oportunidad que tiene la Argentina de poder salir de esta crisis y empezar a activar nuevamente lo que es la rueda de la economía, empezar a producir, empezar a exportar, ¿no? Una gran oportunidad, ¿cómo lo ves? Así es, sí, justamente el hecho de que recordábamos que este gasoducto que se inauguró ayer justamente, y siguiendo con toda la cuestión del tema del gas, se puso en marcha a partir del momento en el que había estallado la guerra y que el millón de BTU, algo así, no sé exactamente en la unidad de medida, pero está a $80 el barril. Entonces, de todas maneras, ahora está a 10. Justamente, o sea, pero es un dinero igualmente, o sea, que lo que en ese momento tenía un valor, obviamente, si lo hubiéramos tenido antes este gasoducto, hubiéramos podido ahorrar $4.000 millones. Exacto. Ahora podemos ahorrar $1.000 millones anuales, que no es poco, justamente, y es un camino hacia la posibilidad de, justamente lo que decía el diputado Di Giacomo, la posibilidad de aprovechar la oportunidad. Esta es la oportunidad. Lo dijimos ya, en 30 años es probable que ya estemos mutando hacia otras energías más sustentables. Ahí sí vamos a estar todavía. Ahí sí. Entonces vamos a ver, no en 170, hagamos una apuesta pero para acá 30 años. Calculemos, esperemos, José. A ver cuánto va a tardar en pasar a las energías alternativas. Así es. Bueno, entonces, esto es un poco el resumen de lo que se va a hablar mañana en la comisión, este plenario de comisiones de energías con presupuesto y Hacienda. La semana pasada ya estuvieron reunidos entonces con el presidente de YPF, y mañana, bueno, la reciben a Flavia Rollón para estar como disertante en esta comisión informativa. Esto va a suceder a partir de las 15 horas mañana. Antes, recordemos que va a estar la Comisión de Juicio Político. Seguramente van a poder, no es seguramente, claramente van a poder hacerle seguimiento aquí por la pantalla de Diputados Televisión, y cuando termina la Comisión de Juicio Político seguro que luego se va a poder enganchar la transmisión de lo que fue el plenario de comisiones de energía con presupuesto y Hacienda, que van a tratar este tema tan importante, José, ¿no? Claro, justamente, bueno, va a haber más funcionarios seguramente que van a poder exponer, y recordamos la presentación de funcionarios que fue reclamada por parte de la oposición, que quiere que sea las principales autoridades del área, en este caso la Secretaría de Energía, quienes presenten formalmente este proyecto del que ya dio muchos detalles la gente de YPF. Y también, bueno, recordemos 13 horas juicio político. Hay 6 testigos que están confirmados que van a venir a comparecer aquí a hablar sobre el tema de la coparticipación. Segunda jornada en la cual se vuelve a tratar el tema de la coparticipación. Todo amerita o pinta que se va a extender durante un par de jornadas más. Así que
Recordemos entonces 13 horas juicio político, 15 horas plenario de comisiones de energía con presupuesto y hacienda. Nosotros llegamos al final del resumen de noticias parlamentarias. Mi nombre es Luciana Fernández, José y Mauro me acompañan. Nos vemos mañana. Nos vemos. Nos encontramos mañana como todas las tardes. Hasta luego. Buena semana, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas, aquí estamos. Hay un proyecto por el cual yo trabajé muchísimo y somos muchos los diputados y diputadas que hemos trabajado, pero veo muy difícil que eso pueda darse, y es el proyecto de humedales. Creo que es un proyecto muy importante para la Argentina también. Todo lo que tiene que ver con la agenda ambiental, en ese caso el de trazabilidad también entra. La creación de la Defensoría MIPYME, pero en el marco del Poder Legislativo, que creemos, porque existen un montón de regulaciones y las pymes no encuentran, bueno, lo voy a estar presentando. Yo creo que lo estoy consultando con dirigentes pymes también, están muy entusiasmados, una comisión bicameral que a similitud de lo que está legislándose en el resto del mundo, cumplamos acá, porque supuestamente la defensa de la competencia, por ejemplo, está dentro de la Defensoría del Pueblo. ¿Cuánto hace que no está elegido defensor del pueblo? DTV, tercera edición, de lunes a viernes.